Hasta luego. Hasta luego. Ya vamos a volver a la calle. Está ya Paz Rodríguez Niel en línea con nosotros también para analizar este tema. Paz, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bueno. ¿Cómo está este tema en el gobierno? Teniendo en cuenta las declaraciones de Cristina, ¿no? Que casi ninguneó la reforma diciendo que es una reforma que no se necesita. La presión adentro y la presión afuera con la gente en la calle. Sí, la verdad es que insólito, porque el kirchnerismo llega muy tranquilo a la sesión de mañana, el oficialismo tiene los votos, el problema probablemente sea en la Cámara de Diputados. En el Senado, todo indica que el dictamen que ya fue aprobado la semana pasada va a pasar sin problemas, pero como vos bien decías, llamativamente la que puso en duda la entidad y la capacidad de la reforma fue la propia Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que fue sorprendente su declaración de ayer. Bueno, casi que va en línea con parte de lo que decía el entrevistado que tomábamos recién, ¿no? Es una reforma que es muy parcial, dice ella. Ella dice, el país se debe una verdadera reforma judicial, pero no es la que vamos a debatir el jueves. Fíjate qué fuerte, ¿no? Se lo ha titulado erróneamente la reforma judicial. Sí. Ella dice que hubo solo dos grandes reformas judiciales, dos verdaderas reformas judiciales, que una fue la que impulsó ella, la llamada democratización de la justicia, que salió con muy poco consenso, aprobado por el oficialismo entonces, por el kirchnerismo del Congreso, y después la justicia terminó no aplicándola o declarándola inconstitucional en la mayoría de sus partes o directamente no aplicándola. Y la segunda, dice ella, fue la reforma hecha de facto por Mauricio Macri. Y fíjate qué notable esto, porque para Alberto Fernández, esta reforma judicial, él se lo ha dicho a gente de su entorno, es una reforma por la que él espera ser recordado. Esto es lo que él decía, ¿no? Que esta es una gran apuesta de su gobierno. Vemos un claro ninguneo de la vicepresidenta diciendo a esto ni siquiera se lo puede llamar reforma judicial. Lo cierto es que de todas maneras mañana todo indica, sería algo muy excepcional que no sucediera, que va a ser aprobado por el Senado. Después veremos la tarea que le espera a la Cámara de Diputados, básicamente a Sergio Massa, para reunir los votos. Sí, la situación ¿cuál no es? está muy tenso, ¿no? ¿Cuál es la batalla que tiene que dar Sergio Massa? Vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención dos cosas. Una, que Cristina, pese a decir es una reforma que no necesitamos, avanza igual. Digamos, le meten energía, garra política y demás por algo que no necesitan. Además, muy criticada de diferentes lugares por ser inoportuna. A lo mejor, además le agrega innecesaria ella, pero inoportuna seguro porque la agenda de la gente va por otro lado. Pero además, ¿sabes qué me llama la atención, Paz? La ausencia de alguien que en su momento levantó la bandera de esta reforma y que en algunos casos se lo llamaba hasta el padrino de la reforma, que es Gustavo Vélez. No aparece Gustavo Vélez. Sí, la verdad es que de repente ha recibido mucho fuego amigo esta reforma. Como vos bien decías, inesperado lo de Cristina. Cristina Kirchner no dice que no hay que sacar esta reforma, lo que hace es ningunearla. Ella la apoya, la impulsa y dice que hay que aprobarla, pero dice, esto no es una verdadera reforma. Claro. Digo, casi como que la trata un tema menor, lo va a sacar y ella evidentemente lo convalida, porque además si no, esto no estaría pasando en el Senado. Lo que está haciendo es bajándole el precio y la importancia a la reforma, que ya te digo, no es la estrategia del gobierno y no es lo que el gobierno pretende. Recordemos cómo se presentó además esta reforma. No es un proyecto más que llegó. La viene anunciando el presidente desde antes incluso de asumir, pero sobre todo desde el día de su asunción, el 1 de marzo, en la apertura en la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones del Congreso, también la vendió como una reforma que realmente iba a modificar la forma de funcionamiento. Y esto que vos decías de Gustavo Vélez es cierto, es una reforma extraña en la forma en la que se fue dando. Parecía ir para un lado, el padre de la criatura era Gustavo Vélez, pero cuando uno ve lo que era el proyecto Vélez original, que también es cierto que es un proyecto para otra época, ¿no? El proyecto aquel que Gustavo Vélez le lleva a Néstor Kirchner y finalmente no prospera, era otra situación, otro Comodoro Pi, otra relación con los servicios de inteligencia, pero efectivamente, después incluso ni siquiera Vilma Ibarra participó de esa presentación tan ampulosa que se hizo. Cuesta entender ahora quién está bancando esta reforma, ¿no? Sí, sí, en conferencia de prensa presentada, como decís vos, con bombos y platillos, y ahora la presidenta que dice es una reformita. Déjame que sume al exministro Garabano, Paz, para que podamos entrevistarlo y preguntarle algunas cosas sobre esto. Garabano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, tratando de entender un poco esto, ¿es importante o no es importante? ¿Argentina necesita una reforma? Y si necesita una reforma, ¿es esta?
Argentina necesita una reforma. Nosotros la habíamos empezado con Justicia 2020, que fue un programa participativo donde se trabajó con diálogo con más de 60.000 personas en diversas comisiones, una reforma integral que atendiera a los problemas de la gente, que son la demora en los juicios civiles, en los juicios comerciales, en los juicios laborales, la inseguridad y el rol de la justicia penal frente al delito, frente a las organizaciones delictivas, frente al narcotráfico. Esa era la reforma Justicia 2020, que comenzó a avanzar con la ley de víctimas, con la ley de flagrancia, con la ley de medidas de prueba especiales, con la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy y la posibilidad de extenderlo rápidamente a otros lugares del país, con la necesidad sí de crear algunos juzgados federales en el interior del país, pero eso queda totalmente desnaturalizado con este proyecto que, como han dicho los expertos, incluso cercanos al oficialismo en el Senado, es un proyecto que atrasa muchos años, es un proyecto que lo único que hace prácticamente es crear juzgados y ahora agregó cámaras que son innecesarias, que tienen un costo enorme y que no es lo que le va a cambiar ni mejorar la vida a los argentinos, sino parece más bien dedicado a solucionar los problemas de los políticos con los casos de corrupción. O sea, en este punto coincide con Cristina. Bueno, no, porque ella igual la impulsa. Si ella coincidiría conmigo, le hubiera dejado sin efecto el tratamiento, o hubiera abierto realmente un debate con la oposición que le podía haber dado muy buenas ideas para ver cómo seguir adelante con este proceso de reforma. Pensemos que en el Senado Nacional está el Código Penal, que tiene que ser tratado. En el Senado Nacional está el Código Procesal Civil y Comercial, que es el que introduce oralidad en los juicios civiles, en los juicios comerciales, y que permitiría realmente una justicia más cercana a la gente. Es decir, había un montón de cosas que se podían haber hecho desde el Senado, menos esta que se va aparentemente a votar mañana. La intención, o una de las intenciones con esta reforma, es la de empoderar no solo a 12 jueces federales, sino a más. O mejor dicho, distribuir el poder que tienen hoy solo 12 personas. ¿Eso está bien o está mal? A ver, Menem los llevó de 6 a 12 y eso no solo no cambió la lógica de Comodoro Pi, sino que la empeoró la situación de Comodoro Pi, y fue que llegamos con esa situación hasta hoy. Con lo cual, a priori, aumentar el número de jueces no cambia nada. En este caso es todavía más grave porque no solo se crean esos 23 juzgados adicionales, sino que además se designan, o está previsto que se designen jueces interinos, que es algo que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó por lo que hicieron Chávez en Venezuela y lo que hizo Fujimori en Perú. Claro. Es decir, es la peor forma además de ampliar la justicia federal con jueces interinos, cuando hoy lo que se necesitarían son más fiscalías, se necesitaría otra organización de los tribunales distinta de los juzgados. Las provincias tienen una cosa que llaman colegios de jueces, que son jueces que actúan como jueces de garantías, que es como está funcionando en Salta y Jujuy la nueva reforma que nosotros pusimos en marcha y que está funcionando muy exitosamente, y que eso es lo que debería haberse trasladado, como estaba previsto, a Mendoza, a la Cámara Federal de Rosario, ya entrando ahí en la provincia de Buenos Aires y después llegar a la ciudad de Buenos Aires. Paz, están en tus preguntas también. Sí, le quería preguntar, Cristina Kirchner dijo que hubo solo 2 reformas judiciales, que esta no es una verdadera reforma judicial, que una es la democratización de la justicia, que impulsó ella, y que la otra fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución, y que la hizo Mauricio Macri a partir de 2015. Incluye dentro de unas patas, de las patas de esa reforma a la que ella alude de facto y inconstitucional, a la mesa judicial a la que usted ha pertenecido. ¿Qué opinión le merece esto que sostiene la vicepresidenta? La verdad que es parte de un relato totalmente ficticio que intenta justificar las explicaciones que no se han dado sobre los casos de corrupción que hoy están en la justicia. Incluso altos funcionarios como el ex vicepresidente y otros ministros que han sido condenados. Lo que hacía la mesa judicial, que éramos un grupo de funcionarios de acuerdo a lo que manda la ley y nuestras funciones, era reunirnos para proponerle al presidente qué jueces
qué fiscales y qué defensores había que elegir de las ternas que nos elevaba el Consejo de la Magistratura o que elevaba el procurador, en ese caso era la procuradora Gil Carbó todavía, y la defensora general Estela Maris Martínez, que todavía sigue. Eso era lo que hacía la mesa judicial, se reunía a la vista de los periodistas en la planta baja de la Casa de Gobierno, y sobre eso le proponía al presidente quiénes parecían ser los mejores candidatos que habían sido ya preseleccionados por estos órganos. ¿Qué es lo que no hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo dejó jueces interinos, como hizo Chávez, como hizo Fujimori, no quería que se cubran las vacantes, y ahora en este proyecto vuelve a insistir con los jueces interinos para cubrir estos 23 juzgados nuevos en Comodoro Pi. Parece que hay una tendencia ahí de tener jueces interinos. Sí, perdón, un segundo vinculado con la mesa judicial. Hay una causa abierta en Comodoro Pi por esto de la mesa judicial. Hay una causa abierta que tiene, creo que el fiscal Picardi actualmente, pero la verdad es que son hechos que en principio no parecen ser delictivos, que no tienen ninguna entidad y que solamente se referirían a esa famosa frase que en su momento hizo la jueza Ana Figueroa respecto de una reunión con, en aquel entonces, el consejero Maíquez, que fue desmentida por el propio Maíquez y que tampoco la jueza Figueroa indicó ningún delito ni ninguna situación que a ella le mereciera denunciarla. Y después hay unas referencias de algunos jueces laborales a una presunta reunión con asesores del ministro Triaca. O sea, nada más alejado de la realidad o de la entidad que la presidenta quiere darle a esa cuestión. Yo creo que claramente hay una estrategia del kirchnerismo de construir un relato para tratar de explicar lo que no han podido explicar, que tiene que ver con los casos de corrupción, con la obra pública, con Lázaro Báez, con Vudú, con Devido, con López, con Jaime, y que en vez de hablar de eso tratan de poner en el otro una responsabilidad que no existió. Garabano, una última y cierro con este tema. Me interesa saber su opinión sobre la actitud del presidente al negarse a dar la información a la Oficina Anticorrupción. ¿Esto lo puede hacer un presidente? La verdad que es muy malo, no conozco, solo he leído lo que han dicho los diarios, habrá que ver las notas y el expediente en detalle, pero la verdad que es una muy mala señal. Este tipo de oficinas siempre han tenido dificultades para poder hacerse la información, poder detectar conflictos de intereses, y que el presidente por primera vez, porque incluso Cristina Kirchner o el propio Macri o ministros como Aranguren han dado, yo mismo en algún momento incluso pedí opinión a la Oficina Anticorrupción sobre si existía algún tema que me debiera apartar y demás, en aquel momento por una designación de abogados, en el caso AMIA, así que me llama la atención que no se le brinde la información que ha reclamado la oposición, sobre todo la coalición cívica relativa a quienes han sido los clientes del presidente, cosa que yo también hice, señalando quiénes habían sido los clientes de mi estudio antes de asumir de ministro. No dar esa información es realmente muy llamativo y es algo que de nuevo nos aleja del cumplimiento de las convenciones que Argentina se comprometió en materia de lucha contra la corrupción. ¿Qué nivel de obligatoriedad tiene esto para el presidente? Porque lo que nos dicen desde el gobierno es que esta historia está terminada, que ya existiendo el dictamen, habiendo respondido el presidente como todos los políticos no tienen que hacer. ¿Hay algún paso siguiente después de una negativa como esta? ¿Cómo es el trámite? No, entiendo que no en el ámbito del Poder Ejecutivo. Lo que debería evaluar la Oficina Anticorrupción es si en esa respuesta hay alguna posible comisión de ilícito, pero no en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, digamos, estaría agotada la vía. Bien, está bien. Perfecto, nos quedó clarísimo. Germán Garabano, ex ministro de Justicia, gracias por la comunicación. Se ha nublado, está lloviendo acá donde yo vivo, así que se vino la oscuridad. Sí. Parece de noche, les pido disculpas. No, está muy bien. Da la sensación que está lloviendo adentro, por eso. Vamos a ir cerrando. Está lloviendo mucho. Garabano, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas Paz tardes. también, un beso, hasta luego. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa. Recuerden, estamos en la calle viendo cómo se dinamiza la marcha y el abrazo al Congreso prometido para mañana, pero con